Bienvenidos este domingo 18 de diciembre del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchemos el llamado a la adoración en el Salmo número 146, versículo 1 al 5. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida mientras haya aliento en mí. Cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Entonemos juntos los siguientes cantos antes de escuchar la predicación. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor.
culminamos la serie de predicaciones titulada En Cristo. La predicación se titula La Despedida. Acompáñame a lo más importante en este tiempo, que es la lectura de la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 24. La palabra de Dios dice así, pon mucha atención. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor imperecedero. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Era el año de 1860. Una multitud contemplaba a Blodin sobre la cuerda floja, mientras cruzaba a 50 metros de altura en las rugientes cataratas del Niágara. En esa ocasión lo hizo empujando una carretilla. Al terminar la travesía de casi 300 metros, bajó y preguntó a un niño, quien estaba profundamente asombrado: ¿Crees que puedo llevar a una persona en la carretilla sin caerme? Sí, señor, fue la respuesta del chico, a lo que el trapecista replicó: Pues entonces, sube, hijo. Seguramente si cualquier otra persona hubiese preguntado al niño esto, su respuesta fuera otra. El chico sabía que podía confiar. Este relato nos hace reflexionar en quién o no podemos confiar. Si alguna persona que ha quedado mal en sus tratos te pide que firmes como fiador en una propiedad, probablemente tu respuesta será negativa. A gente íntegra se le confían grandes tesoros. ¿A quién confiarías algo importante para ti? Como era la tradición de su tiempo, Pablo finaliza esta epístola con algunas recomendaciones y una solidaria y emotiva despedida para con los destinatarios de su epístola. En estos versículos notamos una tarea que es sumamente importante para Pablo, y para llevarla a cabo hace dos últimas exhortaciones. En la primera de ellas pide oración y en la segunda se apoya de alguien de confianza. Ambas recomendaciones tienen información en común. Se trata de las buenas noticias. La primera reflexión la encontramos del versículo 18 al 20. Las buenas noticias con oración. Dice así, versículo 18 al 20. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor
el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Estos versos forman una transición del tema tratado la sección anterior, donde reflexionábamos sobre la guerra espiritual y la armadura que tenemos para resistir. Si no lo viste, puedes regresar al siguiente video de la semana anterior y escuchar la predicación Armados para la Victoria. El apóstol nos recuerda que otro de los recursos que tenemos en la batalla invisible, en la batalla espiritual, es precisamente la oración. Por ello, menciona de nuevo términos de guerra como manténganse alerta y perseveren en oración para mantener la posición y soportar la batalla a favor de la fe y el reino de Dios. Un medio de gracia que tenemos es la oración. Si lo notaste, en 3 ocasiones el apóstol Pablo ordena orar, una en cada uno de estos versículos. En la primera, en el versículo 18, como ya lo mencionamos, es para estar preparados para la guerra espiritual. Estar en oración por los demás creyentes, a los cuales Pablo les llama santos, es decir, apartados para Dios. Todo esto, la oración debe ser guiada por el Espíritu de Dios. Es decir, que debemos estar orando buscando la voluntad del Señor y hacerlo de manera constante. Luego, en el siguiente versículo, el verso 19, Pablo hace una transición. Ahora solicita oración de la iglesia para una tarea que él tiene, el llamado, el servicio a Dios para el cual el Señor le eligió. Pide que los creyentes oren para que el Señor le dé gracia por medio de sus palabras para dar a conocer el misterio de las buenas noticias. Sinceramente considero que si Pablo pidió esto, es porque es importante para nosotros también. Es decir, que presentar el Evangelio requiere de la guía del Espíritu de Dios. Se necesitan palabras persuasivas que sean impulsadas por Dios. Es decir, que el transmisor de las buenas noticias, en este caso Pablo, solamente sería un instrumento o medio usado por Dios. Este mensaje del Evangelio de las buenas noticias requiere de valentía, por lo cual esta es la tercera ocasión en el versículo 20 que Pablo les dice a la iglesia: oren para que lo hable valerosamente. En otras versiones de la Biblia se lee: oren para que hable sin temor. Nos preguntamos, ¿cuál es entonces la petición central de Pablo para la iglesia en estas palabras de despedida? Precisamente es que la predicación de las buenas noticias de salvación lleguen a los oídos de más personas. ¿Consideras que la iglesia en nuestro tiempo también debiésemos estar orando por esto? Yo creo que sí. Y te invito que en tus oraciones diarias pidamos al Señor por todos los creyentes, por aquellos que cuando proclaman el Evangelio sean con palabras seleccionadas por el Señor. Que aquellos que predican las buenas noticias lo hagan con valentía, sobre todo por aquellos donde predicar a Cristo es causa o es una sentencia de muerte.
Pasamos entonces a la parte final de esta despedida. Según leíamos en el versículo 20, Pablo se presenta como embajador, es decir, un título muy especial en el cual es un enviado, un representante de Dios, pero es un embajador al cual Pablo califica o se califica a sí mismo como embajador en cadenas. Estos términos parecen ser contradictorios. Es un embajador, tiene un título de parte de Dios, es un representante de Dios, pero se encuentra en cadenas, es decir, en una situación restringida. Muy probablemente por encontrarse bajo arraigo domiciliario. Esto le impedía de proclamar personalmente el Evangelio, pero esto no frenó el servicio ni la labor, la tarea de Pablo, pues él utilizó de otros recursos para llevar a cabo su ministerio, la predicación del Evangelio. Esto lo notamos en la siguiente sección de esta despedida. Pablo continuó con el mensaje de buenas noticias, ahora con el apoyo de siervos fieles. Versículo 21 al 24. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. El apóstol Pablo menciona a un amado y fiel servidor del Señor. Se trata de Tíquico. ¿Qué tanto conocemos de este personaje en el Nuevo Testamento? Bueno, el nombre de Tíquico al parecer proviene del griego y significa feliz, venturoso, un hombre afortunado. Era oriundo o originario de una provincia romana. Algunos comentaristas mencionan que era de Éfeso, la ciudad a la cual Pablo está escribiendo. Pues según la narración en Hechos capítulo 20, aparece por primera ocasión Tíquico. Él estuvo presente en el disturbio que se levantó cuando Pablo valerosamente habló de las buenas noticias de salvación en la ciudad de Éfeso y se levantaron los artesanos de la ciudad y comenzaron un disturbio en el cual Pablo tuvo que salir de la ciudad. Esto, recuerdo, por predicar el Evangelio de Cristo. Al parecer, una vez que Tíquico fue alcanzado por Cristo, probablemente en el ministerio y con la predicación de Pablo, acompañó a Pablo, en su tercer viaje misionero, según nos es narrado en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 4. Él, junto con otro grupo de creyentes no judíos, acompañaron a Pablo a Jerusalén para entregar una colecta u ofrenda para las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Algunos estudiosos bíblicos consideran que por su participación constante en recursos que permitían la proclamación del Evangelio, Tíquico se desarrolló en el oficio de diácono. Tiempo después, poco antes de la muerte de Pablo, Tíquico apoyó como asistente pastoral a Timoteo, según es mencionado en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Timoteo fue un discípulo de Pablo preparado y llamado para pastorear la iglesia precisamente en la ciudad de Éfeso. La constante fidelidad
en el servicio al Señor de parte de Tíquico, le fue capacitando para apoyar también como pastor interino en la iglesia en la isla de Creta, donde otro joven pastor y discípulo de Pablo había trabajado valerosamente. Esto puedes leerlo en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, en el versículo 12. Tíquico también es mencionado al final de la carta de Colosenses, en el capítulo 4, versículo 7, y en esta carta que leemos, la parte final de Efesios capítulo 6, versículo 21 y 22. Recordando que es muy probable que tanto la correspondencia a los colosenses como la carta a los efesios tenía la finalidad de ser una encíclica, es decir, que estas cartas eran muy útiles y se leerían en diversas iglesias en el área de Asia. Y por lo tanto, no solamente eran unas cartas para los destinatarios inmediatos de la iglesia en Éfeso, sino también para otras iglesias alrededor. Este Tíquico, entonces, fue corresponsal, el encargado de llevar estas cartas tan valiosas para Pablo, pues en ellas continuaba su ministerio predicando el Evangelio. En ese tiempo no existía algún servicio de correspondencia público en el Imperio Romano. Independientemente de ello, esta acción pone de manifiesto la gran confianza que Pablo tenía en Tíquico. Es más, le llama que es un siervo fiel, una persona sumamente confiable y comprometido, en quien sabía que cumpliría su misión, llevar estas cartas con buenas noticias para sus destinatarios. Pablo no podía estar presente en ese momento con la congregación de creyentes, pero no por ello dejó de hacer la tarea a la cual Dios le había llamado. Por obra del Espíritu Santo y la soberana providencia de Dios, bajo la sabia voluntad del Padre, Cristo seguía siendo anunciado aún por escrito en las iglesias. El instrumento, el amado y fiel Tíquico. Es de gran enseñanza conocer que la misión de Tíquico no solo fue llevar estas cartas, llevar esta correspondencia. Pablo había comprendido la importancia de estar cerca de la congregación. Y en ese momento podemos pensar, ¿cómo es que estaba cerca si se encontraba recluido, si era prisionero en un domicilio? El apóstol estaba interesado por la iglesia al punto que menciona que todo lo que pasaba con él se los daría a conocer Tíquico, un enviado confiable. Además, sería este varón Tíquico quien llevaría información a Pablo para que éste estuviera en oración por los creyentes, conociendo sus necesidades y también la fe y el avance del reino de Dios en los corazones de los creyentes en esas ciudades. Por lo tanto, aunque Pablo se encontraba lejos físicamente, su amor no menguaba, su corazón estaba con la iglesia. Tan es así que lo demuestra con una hermosa oración final por la iglesia, la cual leemos versículo 23 y 24. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos.
La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Con este deseo, Pablo cierra la despedida. En una sola oración expresa que la fuente de toda tranquilidad, de toda paz, de todo sosiego, que la fuente de toda confianza y amor son Dios el Padre y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la sustancia de nuestra vida y lo que necesitamos para vivir. Una buena pregunta para nosotros es, ¿cómo saber si yo soy partícipe de ello? Pues Cristo, por excelencia, también fue un enviado confiable, pero del Padre. Leemos en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10, lo siguiente. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Estas son buenas noticias. El Padre envió a su Hijo, pues Él ama a su pueblo, y lo envió con una misión específica: que Cristo fuese ofrecido en sacrificio y de esta manera pagar por el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos eternamente con el Padre. Si crees en Jesús como tu Salvador, tu respuesta a Él será como dice Pablo en las últimas palabras de esta carta: para todos aquellos que aman a Cristo con amor imperecedero. Estimado televidente, pon tu confianza en Cristo. Él es el enviado confiable para nuestra salvación. Oremos. Gracias damos, Señor, pues hoy terminamos el estudio de esta hermosa carta a los Efesios, en la cual aprendimos cuál es tu plan redentor revelado en Cristo. Gracias por hombres fieles como Tíquico y Pablo, quienes guiados por tu Espíritu y por su obediente y humilde servicio, las buenas noticias de salvación llegan también a nuestros oídos el día de hoy. Oramos, Señor, que el Evangelio se extienda a cada rincón de nuestra ciudad, de nuestro país y el mundo entero. También rogamos por aquellos que has llamado para predicar tu palabra, sobre todo en lugares peligrosos y amenazantes. Dales valentía, fortaleza y de tu protección, Señor. Oramos también por tu iglesia, Cristo Rey Eterno, que la paz, el amor y la fe que emanan de tu amado Hijo sea con nosotros. Y que al vivir cada uno de nosotros en la gracia, Señor, respondamos con amor inquebrantable e imperecedero a nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque esto es posible, ya que tú nos has amado primero. Por aquellos que escuchan por primera vez este mensaje de salvación, ruego que sean alcanzados por tu Espíritu, abrazados por tu amor y atraídos a tu Santa Iglesia. En el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre.
Amén. Al final de la predicación enfatizaba la palabra que Jesús fue enviado por el Padre. Y gracias a este plan profetizado es que celebramos la Navidad. Próxima semana transmitiremos la predicación titulada Una Navidad profetizada. Esperamos nos acompañes a las 10:30 de la mañana. Hasta pronto.